Los inmigrantes siguen llegando por oleadas a Estados Unidos. En el último año, 110.000 personas han llegado solamente a la ciudad de Nueva York. Generalmente huyendo de regímenes como los de Nicaragua, Venezuela, en América Central también hay otros países de los cuales hay inmigración a Estados Unidos. La ONU, ¿qué es lo que está haciendo al respecto? Porque hay dos caras de este problema. Por un lado, es definitivamente gente que aspira a un mejor nivel de vida, pero también hay mafias que trafican con los inmigrantes ilegales, prometiéndoles una vida mucho mejor y llevándolos en condiciones peligrosísimas cuando muchas veces pierden la vida en el camino. Y esto pasa no solamente con Estados Unidos, sino con Europa también, donde últimamente está llegando una migración muy importante desde África. Y la presidenta italiana dio un discurso en la ONU poniendo esto en evidencia y explicando cómo detrás de este problema no solamente hay una circunstancia humana, sino que hay un tráfico humano de inmigrantes ilegales que muchas veces tiene involucrada a gente del gobierno que los recibe. Son ciudadanos estadounidenses que protestan por la llegada de miles de migrantes a Nueva York, Chicago e incluso Florida. Solo en la Gran Manzana, los solicitantes de asilo suman más de 126.000 en lo que va del año, lo que ha generado que el alcalde Eric Adams declarara a la ciudad en crisis humanitaria. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Destruirá la ciudad de Nueva York. Se estima que el gobierno de Joe Biden tendrá que destinar más de $5.000 millones para cubrir las necesidades iniciales de los migrantes. Una crisis que podría seguir aumentando porque miles de colombianos, venezolanos, cubanos, haitianos y centroamericanos esperan para iniciar su viaje hacia el sueño americano. Hoy los albergues en Estados Unidos están saturados. Se vengo a buscar refugio por aquí que me dijeron, a ver que si nos ayudan, porque de verdad ahorita no tengo la plata para llegar a mi destino. Para los migrantes sudamericanos, el inicio del recorrido es en la selva del Tapón del Darién, en Colombia, donde bandas organizadas de coyotes cobran entre $80 y $100 por llevarlos por una ruta, entre comillas, accesible. Muchos son asaltados y asesinados. Tú me vienes a pagar mi cierto. Y si yo soy un manrata, vengo y te meto por el camino donde están los tipos ya armados y todo, y a las mujeres. Se estima que más de 2.000 personas cruzan todos los días la selva del Tapón del Darién hacia Panamá. Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, más de 400.000 migrantes lo han cruzado en lo que va del 2023. Los testimonios de las personas que se atrevieron a hacerlo delatan la peligrosidad de esta frontera. Demasiado dura. No, es como la cuentan, dicen un infierno y en verdad sí es un infierno. Muy duro en verdad. Una ruta tan arriesgada que los migrantes cubanos prefieren cruzar el Mar Caribe hacia Nicaragua para seguir su paso hacia el sur de los Estados Unidos. Cuba a Nicaragua y de Nicaragua cogimos por la travesía normal. Desde ahí los viajeros cruzan a Guatemala. Miles han llegado hasta su frontera con México para buscar un permiso para seguir avanzando. En Tapachula, los albergues están desbordados obligando a los migrantes a dormir a la intemperie, sin acceso a comida y expuestos a peligros. Un verdadero infierno. Nos extorsionaron, nos robaron, pasamos hambre, sed, todo. Y hasta llegar aquí hemos estado durmiendo en la calle, hay días que no tenemos para comer. Créame, no es muy fácil. En Tapachula, multitudes de migrantes aguardan un permiso para continuar su camino. Aquí el sistema de acogida a los refugiados también ha colapsado. Uno pasa la selva y uno sale de ahí y uno sale bien. ¿Qué selva? La selva del Darién, pero lo peor es acá en México. Xiomara es venezolana, tiene 6 meses de embarazo y premura por llegar a los Estados Unidos. Si no consigue un permiso, su hija nacerá en México. La migración que no nos dejan avanzar, todas las caminatas que nos hacen pasar y nos bajan de los buses. O sea, no nos dejan seguir en buses. Preferiríamos estar en Venezuela que acá.
Para evitar los controles migratorios, muchos de los viajeros deciden abordar la Bestia, un tren de carga que recorre México de sur a norte, casi hasta la frontera con los Estados Unidos. Viene despacio. Que pase la máquina. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre, corre! Se estima que cada año entre 400.000 y 500.000 migrantes suben al también llamado Tren de la Muerte. Muchos no logran su objetivo. Y así hay mucha gente que va quedando en el camino, ¿verdad? Y así es este camino. No muchos pueden lograr el sueño americano. Más al norte, el panorama en 3 puntos resulta alarmante para las autoridades estadounidenses. Todos los días, miles de migrantes intentan cruzar por San Diego, California, por El Paso y Eagle Pass en Texas. Lo hacen a través de ríos, trepando el muro fronterizo e incluso internándose en el desierto. Muchos han muerto en el camino. Son imágenes que erizan la piel. ¿Cómo está, señor? Es el preciso momento en el que un inmigrante está muriendo lentamente en el desierto de Arizona. ¿Cómo te llamas? La crisis de migrantes que sufre Estados Unidos se incrementó el pasado 11 de mayo, cuando llegó a su fin la vigencia del Título 42, la norma que desde marzo de 2020 permitió a las autoridades estadounidenses expulsar de forma inmediata a los extranjeros que llegaban a su frontera. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, su aplicación derivó en casi 3 millones de expulsiones. Ahora el gobierno de Joe Biden volvió a aplicar el Título 8, que también prevé la expulsión de migrantes en cuestión de días si ingresan de forma irregular. Hay nuevos requisitos que van a hacer más difícil que personas que están con la esperanza de llegar a Estados Unidos puedan hacerlo y puedan solicitar asilo, y aún aquellos que lo puedan hacer tendrán un alto riesgo de que sus solicitudes sean negadas y eventualmente sean deportados de los Estados Unidos de igual manera. En los últimos días, las autoridades estadounidenses han intensificado las deportaciones y aumentado el número de vuelos de repatriación. Es el caso de todos los ciudadanos venezolanos que llegaron de forma irregular a los Estados Unidos después del 31 de julio de este año. Ellos serán repatriados gracias a un convenio firmado entre el gobierno de Joe Biden y Nicolás Maduro. Se estima que solo en septiembre más de 50.000 venezolanos ingresaron a Estados Unidos. Los que estén presos con órdenes finales de deportación por generalmente delitos mayores son los que van a correr peligro inminente de ser deportados. Después diría lo que hayan ingresado ilegalmente después del 31 de julio del 2023 que no aprueben sus miedos creíbles. El mes pasado, Washington otorgó el estatus de protección temporal o TPS a 470.000 venezolanos que ingresaron antes del 31 de julio. Una política que ofrece estatus legal y permiso de trabajo a los migrantes de países con problemas de derechos humanos o violencia. En principio, la medida los protegerá por 18 meses, mientras que los migrantes de otros países deberán presentar su caso ante las autoridades de aduanas y protección fronteriza a través de una cita previa. El primer grupo de personas que puedan ser deportadas de regreso a su país de origen sería aquellos venezolanos que le hayan negado la entrevista de miedo creíble cuando llegaron por la frontera de manera irregular. Esta nueva medida contra los migrantes venezolanos se produce al mismo tiempo que el gobierno de Joe Biden anunció la construcción de 32 kilómetros de valla en la frontera con México. Una decisión que busca limitar el paso de personas por el sur de Texas, donde se han producido la mayor concentración de migrantes y cruces de indocumentados en los últimos 3 meses.